Estamos en plena cordillera de Mendoza. A mis espaldas se encuentra el Cerro Aconcagua, de 6.962 metros, uno de los más altos del mundo. El paisaje de la cordillera transmite paz y tranquilidad. Sin embargo, esa tranquilidad puede verse alterada sin previo aviso. La corteza terrestre no está inmóvil, sino que es un sistema dinámico que se mueve abruptamente más de 1 millón de veces por año. Todos esos movimientos generan actividad sísmica. La mayoría son imperceptibles para los seres humanos, pero algunos alcanzan magnitudes mayores y pueden ser destructivos y afectar nuestras vidas. A estos llamamos terremotos. Cuando miramos montañas como los Andes, pareciera que fueran eternas, como si siempre hubieran estado ahí. Sin embargo, si prestamos atención a las rocas que las componen, vamos a encontrar evidencias de que hace muchos millones de años en el pasado, esta región era un fondo marino. En los alrededores de la Aconcagua se encuentran fragmentos de roca con fósiles de amonites, una especie de caracoles que vivieron en el periodo Jurásico hace más de 100 millones de años. El proceso que lleva de un fondo marino a una gran cordillera como la que tenemos hoy en día es muy largo a escala humana, lleva millones de años. Tiene que ver con la dinámica propia de nuestro planeta y con la tectónica de placas que producen zonas de compresión donde las rocas son apretadas unas contra otras, produciendo que haya bloques que se levanten formando montañas. Este levantamiento se produce a través de estructuras que denominamos fallas, que podemos ver en la ladera que se encuentra a mi espalda. La ladera presenta en la base un paquete de capas de color rojo y esas mismas rocas se encuentran repetidas a mitad de la ladera y de nuevo en la cumbre de los cerros. Entre cada uno de esos paquetes hay una falla que en algún momento se movió levantando esos paquetes y apilándolos. Este mecanismo es el principal formador de montañas alrededor del mundo. Todos los grandes cordones montañosos se formaron de esta manera relacionados a la actividad sísmica. Mi nombre es José Mezcua y los voy a llevar a través de un recorrido por las diferentes disciplinas, geología, ingeniería, geografía e historia, para investigar sobre los terremotos, su origen y sus efectos. Vamos a recorrer las ciudades de Argentina donde se han registrado los terremotos más fuertes y destructivos. Estamos llegando a San Juan. Aquí, el 15 de enero de 1944, se produjo un terremoto de 7.8 grados Richter que prácticamente destruyó esta ciudad. Fue una de las catástrofes más grandes que vivió la provincia y también es una de las catástrofes más grandes a nivel nacional por la cantidad de pérdidas humanas. Las cifras rondan alrededor de los 10.000 muertos. Más de unos 100.000 damnificados y posiblemente un 90% de la parte edilicia de la provincia totalmente destruida. Las casas, las viviendas destruidas, familias que se encontraron de repente sin hogar, niños que se llevaron a Mendoza o a otras provincias porque no encontraron a sus padres. Entonces muchas familias también desmembradas y eso tuvo consecuencias sociales muy fuertes en la sociedad sanjuanina. Actuó inmediatamente el ejército, la misma sociedad ayudando a sacar gente de los escombros. Se trató de dar respuestas a semejante tragedia, inclusive a nivel nacional, pero bueno, mucho tuvo que ver la ayuda que pudo mandar Mendoza, la provincia de Mendoza, que era la ciudad más cercana que teníamos. En ese momento Mendoza también estaba terminando un hospital y que prácticamente lo estrenó con las víctimas del terremoto. ¿Y cómo fue el momento del terremoto? Oh, sí, fue una cosa impresionante. Lo primero que se sintió fue un bramido muy fuerte, que no sabíamos qué era, pero enseguida empieza el suelo a moverse, los edificios a moverse, los techos, los postes, los adobes, que en esa época existía mucho,
caían. Y me imagino que en ese momento era muy difícil comunicarse con los que tenían familiares fuera de la ciudad, por ejemplo, para saber No, cómo estaban. ni siquiera con los de la ciudad. Y bueno, eso fue el peligro del momento. Después de pasado el golpe más fuerte, la gente se reunía en grupos, pero una gran parte del vecindario, me recuerdo con mucho susto estaba yo, se juntaban, rezaban en voz alta, clamaban, es decir, parecía el fin del mundo. Esta tragedia marcó para siempre la ciudad de San Juan. Familias enteras perecieron bajo los escombros y cientos de niños quedaron sin padres, sin familiares, solos. La solución inmediata que se tomó fue la de trasladarlos en tren hacia Mendoza y Buenos Aires para darlos en adopción. Florinda fue una de esas niñas. Bueno, tenía 4 años, estaba internada en un colegio. Y en esas circunstancias que estaba ahí fue cuando fue el terremoto del 44. Estábamos en misa, estábamos frente al altar, rezando. Habré sentido el movimiento y yo miré para la calle y vi que todo el frente se cayó. Llorábamos muchos niños, los sacaron a un patio de un costado que se ve que era un baldío. Y no sé si esa noche o a la mañana nos subieron para mí era una camioneta. Y nos cargaron y yo pienso que nos llevaron de tren, nos llevaron a Mendoza. Porque ya contando en Mendoza me acuerdo que nos llevaron a un colegio supuestamente de monjas, porque había monjas ahí. Lo que yo me acuerdo es que nos ponían sobre una mesa, digo yo, mesa o escritorio, no solamente yo, varios niños puestitos así, paraditos. Y la gente venía, paseaba, nos miraba. Y bueno, ahí los elegían. Y cada familia elegía un niño y se lo llevaba. No se hizo un registro de estos chicos, pero se estima que más de 2.500 niños y niñas fueron alojados en patronatos y en casas particulares de Mendoza. En esa época no había una ley de adopciones, por lo que las familias directamente los anotaban como si fueran sus hijos. Luego de 5 años de vivir bajo el cuidado de familias mendocinas, la mamá de Florinda la encontró y la trajo de vuelta a San Juan. Parte de la familia logró reencontrarse. Sin embargo, nunca más tuvo noticias de sus 2 hermanas, a quienes desearía encontrar. Y tenía yo la hermanita más chica que se llamaba María Marta, que esa se quedó en la casa. Nunca supe de esa niña. En ese tema del terremoto, si se la llevaron, si se perdió. La más grande también, había rumores que también se las habían llevado a Mendoza, a San Rafael. Y la más chica, no tengo idea. Mi mamá dice que la buscó, que quizás estaba en Santa Fe, quizás la tenía una familia ahí. Todo muy enredado, y quizás eso me produce angustia, ¿viste? Porque fue que se perdieron muchas personas, se perdieron niños, se perdieron gente, que yo he leído después, pero... Sí, fue un momento muy terrible, me imagino, para muchas familias. Muchas familias. En San Juan se han producido los 3 terremotos más fuertes de la historia argentina, por lo que esta zona es un interesante sitio de estudio científico. Si bien aún hoy no es posible saber cuándo o dónde ocurrirá el próximo terremoto, existen muchos investigadores que realizan estudios de las fallas activas,
del suelo y del comportamiento de la Tierra para poder conocer mejor este fenómeno natural. ¿Hacia dónde estamos yendo, Laura? Y vamos hacia la zona que fue epicentro del terremoto de 1944. Esta es la calle La Laja, que va paralela a la estructura que se rompió durante ese sismo. Estamos aproximadamente a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan y en unos 5 minutos llegamos hacia la exposición natural donde se ve la estructura. La falla de La Laja. La falla de La Laja. Esa fue la exposición más estudiada por diversos investigadores desde el minuto 1 después del sismo. En 1944 vinieron investigadores de Santa Fe, de Córdoba, a medir los efectos, o sea, no solo los daños que había provocado en la ciudad, que estaba totalmente destruida, sino también dónde se había producido la ruptura de esa falla, dónde estaban las evidencias de la ruptura en superficie de esa falla. Es una falla muy interesante, ya la vamos a ver. Esta es la exposición natural que hay de la falla La Laja y el epicentro del terremoto del 44. La ruptura se produjo desde ahí, cortó el camino, sigue hasta el norte, a lo largo de 7 kilómetros aproximadamente. 7 kilómetros de longitud. De longitud, y generó un escalón de unos 30 centímetros en ese evento. Ajá. Esta falla atraviesa todo el municipio de Albardón, por eso desde el año 2000 aproximadamente que venimos trabajando, primero en un aspecto más social con la gente del municipio, con las escuelas, sobre todo que la universidad transfiriera los conocimientos a las escuelas y las escuelas a su vez a los comedores y así sucesivamente. Entonces, bueno, hay que empezar desde qué es una falla. Claro, y bueno, tratemos de explicarlo, aprovechemos. Bueno, digamos, la manera en que tratamos de explicárselo es que es una ruptura del terreno que tiene desplazamiento. ¿Y por qué decimos que es activa? Porque se movió en los últimos 100.000, 500.000, 10.000 años, o sea, depende qué es lo que haya alrededor de la falla. Normalmente, si hay una central nuclear, si hubiese una central nuclear, diríamos que una falla activa es la que se movió en los últimos 500.000 años. Si lo que se va a hacer es una escuela, un hospital, bueno, o un embalse, se considera activa aquella que se movió en los últimos 10.000 años. Eso va variando de acuerdo al tipo de sitio. De sitio, exactamente. Los estudios que han hecho en este sector han dado cuenta de al menos 9 eventos en los últimos 35.000 años. Bien. Entonces, una falla que se ha movido con un intervalo aproximado, o sea, cada 4.000 años. Bueno, el plano de la falla es ese contacto que se ve entre las rocas del neógeno más rosadas y estos conglomerados, sí, que tienen pedazos más grandes de caliza, claro. Y actualmente vos decís que esta falla atraviesa el municipio de Albardón. Claro. ¿El ordenamiento territorial del municipio se tiene en cuenta eso? En ese momento que se estaba desarrollando ese proyecto, justo el municipio tenía el plan de hacer viviendas. Y una de las ideas era hacerlo paralela justamente sobre la plaza de la falla. Exacto, sobre la calle La Laja. Entonces, bueno, nos consultaron a la gente de la universidad y les buscamos otro lugar que está sobre la Ruta 40, o sea, también un fácil acceso para la gente y que, bueno, un poco más lejos tratando de evitar que a 100 metros a cada lado de la falla se construya, al menos esa norma de prevención. Las principales zonas sísmicas y volcánicas del mundo coinciden con los límites entre placas tectónicas. Estas placas conforman la superficie terrestre como si fueran partes de un cascarón quebrado. Existen dos tipos, oceánicas y continentales. Cada una se mueve con su propia dirección y velocidad. Cuando convergen, las de mayor densidad se hunden debajo de las continentales formando una zona de subducción.
Esto ocurre alrededor del Océano Pacífico, en lo que se denomina el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende sobre 40.000 kilómetros, con la forma de una herradura desde Nueva Zelanda hasta Argentina, y que concentra un 75% de los volcanes activos del mundo y gran parte de la actividad sísmica. Las ciudades ubicadas en regiones de elevado riesgo sísmico tienen que educar a su población y ayudarlos a comprender de qué se trata este fenómeno. Nuestros vecinos chilenos han avanzado en este sentido y el Museo Interactivo Mirador es una muestra de ello. Aquí, niños y adultos, entre juego y aprendizaje, se acercan a la comprensión de un fenómeno que está latente y que puede sorprenderlos en cualquier momento. Bueno, estamos en el Museo Interactivo Mirador, el museo de ciencias interactivo más grande de Chile. Estamos en Santiago y es un museo que, como lo dice, quiere acercar a la gente a la ciencia por medio de la experiencia, ¿ya? En el Museo Interactivo Mirador tú accedes a fenómenos científicos, pero por medio de elementos que te invitan a interactuar con él. O sea, nada acá funciona, ni es nada, si tú no lo mueves, no aprietas, no abres, no cierras, ¿te fijas? Entonces, finalmente, es una invitación a experiencia. Una de las atracciones más impactantes del museo es una casa simulador que reproduce el terremoto de 2010 que sacudió todo Chile. La cabina, amoblada como una casa, muestra en la ventana la iglesia de la Divina Providencia, la cual se derrumbó por completo en este sismo. Bueno, el simulador es el único en Chile que replica exactamente lo que fue un movimiento sísmico real, ¿ya? Cuenta con los dos movimientos principales, que son las ondas S y las ondas P, ondas primarias y secundarias, ¿ya? Que son las que comienzan y que caracterizan a un sismo de alta intensidad. Está replicando también lo que un centro de medición exactamente ese día, a la hora que sucedió el terremoto, nos dio magnitud 8 en Santiago, ¿ya? En el sur, donde fue el epicentro, fue 8.8, pero acá en Santiago fue magnitud 8, y replica exactamente eso con los 3 picos altos de intensidad que tuvo. Como ustedes van a poder experimentar, ¿ya? El sismo comienza y tiene 3 subidas, ¿ya? Que son exactamente igual a la que nosotros vivimos, con la diferencia que esto está disminuido en el tiempo, porque si no sería daría mucho susto. Sí. Vivir la experiencia de un terremoto puede parecer atemorizante, pero permite, por el contrario, perder el pánico a lo desconocido. ¿Los animales tienen la capacidad de percibir terremotos antes que las personas? La respuesta es mito. Si bien hay muchos estudios al respecto, no existe un sexto sentido en los animales para predecir terremotos o catástrofes naturales. Lo que sí se ha comprobado es que algunos animales perciben los cambios químicos que produce la corteza de la Tierra y se ponen en alerta. Todos los países con actividad sísmica tienen un organismo encargado de registrar y analizar los movimientos de la corteza terrestre. En Argentina, el encargado de esta tarea es el INPRES. Bienvenido, José. Gracias, Silvana. Estamos llegando en al la sede del INPRES. Sí. ¿Por qué el INPRES está acá en la ciudad de San Juan? Bueno, este instituto se funda un 8 de mayo de 1972. Esto sucede así porque 28 años después del terremoto que marcó la historia de la provincia de San Juan, el gobierno nacional, que había intervenido a la provincia a los fines de la reconstrucción, decide dar por finalizada oficialmente esta reconstrucción, pero dejar instalada esta institución que se ocupará de evaluar la sismicidad y el riesgo sísmico de todo el país. Bueno, en este momento estamos en una de las salas más emblemáticas del INPRES. Acá, no muchos años atrás, era la principal sala donde todos se reunían tanto para procesar sismos, o sea, para realizar los cálculos de los sismos cada vez que había
un sismo importante o también para los de rutina. Con el tiempo todos los procedimientos se digitalizaron, por lo cual esta sala hoy por hoy muestra un poco de la historia de los instrumentos que se utilizaron por el INPRES para la adquisición de datos. Lo que vemos en este escritorio es un sismómetro de torsión Wood-Anderson. En este tipo de instrumento se calibró la famosa escala de Richter, que se conoce como ML también. Contanos un poco qué es la escala de Richter. Primero, antes de contarte la escala, tendría que decirte la diferencia entre magnitud e intensidad. La escala Richter es una unidad para medir magnitud. La magnitud de un sismo es un parámetro que mide la energía liberada por el sismo. Ahora, por la intensidad entendemos de cómo afecta el sismo a las personas en superficie. Entonces, por ejemplo, para ese mismo sismo de 5 grados de magnitud, aquel que estuvo acá en San Juan o muy cerquita del epicentro lo puede haber sentido de intensidad 5, pero el que estuvo en La Rioja probablemente lo sintió de intensidad 3 o entre 3 y 4. Exactamente, la intensidad es un parámetro subjetivo en función de la percepción de las personas o de cómo repercute el sismo en la superficie, generando daños o no y demás. Los sismómetros miden magnitud. Lo que miden en realidad es movimiento del suelo y después la parte analítica, los técnicos, los profesionales, son los que a partir de las famosas rayitas que vemos en los sismogramas se hacen cálculos de magnitud y de la distancia epicentral y el tiempo de origen. Todo sale a partir de las medidas, por ejemplo esas, que estos ya se utilizaron desde el 80 hasta el 90 también. Son sismogramas clásicos, donde esas son las rayitas que se analizaban. Hay ecuaciones en el medio, muchos parámetros que se iban calculando. Entonces, simplemente el dato primario es esto. Para todo el que trabaja en sismología, el dato primario es esto. Este tipo de sismógrafos fueron reemplazados por un sistema mucho más moderno y preciso. En todas las zonas sísmicas del mundo hay sensores que registran los movimientos de la corteza terrestre. Los datos llegan de manera inmediata a centros de procesamiento de información como en el que estamos ahora. Como podés ver en ese mapa, todos los puntos verdes que ves son todas las estaciones que en este momento emiten datos y los registra el INPRES. Hay estaciones en Argentina y estaciones que están en otros países. Una vez que se reciben todos los datos, actualmente tenemos 2 sistemas. Uno que los registra y otro que automáticamente va tratando de procesar las señales. Bien. Entonces, en sismos comunes, no muy problemáticos, empieza esta computadora sola a trabajar, a picar las señales y a hacer cálculos como se ve en aquella pantalla. Eso es un ejemplo de un sismo, en donde empieza a hacer lectura para todas las estaciones y los puntitos que puedes ver en color claro son las estaciones que están registrando el evento. Tiene medida de errores y demás. Cada uno de los sismos los van publicando instantáneamente. Instantáneamente, es en tiempo real. Tiene una demora desde que ocurre el sismo hasta que se publica en la página web entre 4 y 5 minutos, no más de eso. En la etapa donde trabaja el personal en forma manual, revisa estos sismos de color azul, revisa que estén hechas bien las lecturas, que esté calculada bien la magnitud y demás, agrega datos y demás y recalcula el sismo y es finalmente, como nosotros lo vemos en la página web, en color negro. Si ese sismo fue sentido en alguna parte de Argentina, se le agrega información de intensidad, lo que mencionamos hace un rato, entonces de cómo se siente, cómo se sintió en San Juan, cómo se sintió en La Rioja, si es que fuese sentido en más de una provincia. La actividad sísmica es un fenómeno natural que es el resultado de la dinámica interna de nuestro planeta y libera cantidades enormes de energía. Por todo esto es inevitable. A pesar de los grandes avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos tiempos, que nos han permitido conocer mucho más acerca del origen de los sismos, hasta el día de hoy no tenemos una forma de predecir cuándo va a ocurrir un sismo y cuál va a ser su magnitud. Por esto necesitamos estar preparados. En el próximo capítulo vamos a ver qué podemos hacer para que en el caso de un desastre natural sus daños sean menores.